Buen día, jóvenes. Vamos a hablar el día de hoy, continuar con nuestras clases. Vamos a revisar y hablar de los condicionales. ¿Ok? Conditionals in English. ¿Verdad? Los condicionales en el idioma inglés tienen características propias, muy gramaticales, por cierto. ¿Ok? En estructuración gramatical y tanto también en el uso. Así que hay que tener mucho cuidado de cómo lo traducimos, ¿no? De alguna manera. ¿De acuerdo? Entonces, tiene una característica bastante peculiar, bastante diferente al idioma español, y ahí hay que prestarle mucha atención. ¿Okay? Siempre es importante notar la diferencia, las estructuras gramaticales, ¿no? Dentro del uso para poder entenderlo de la mejor forma posible. ¿Okay? Conditionals. Los condicionales, este tema lo he dividido en dos partes, en dos momentos. ¿Okay? El día de hoy vamos a realizar una primera parte, conditional first part, primera parte, y la segunda parte lo continuamos en la próxima clase. ¿Ok? Vamos a cerrar un poquito el tema. Ok, conditional, wish, if only, time clauses, ok. Los condicionales, ¿no? El condicional if, ¿no? El wish, como que desear, desearía o ojalá, ¿no? Y los tiempos, ¿ok? Las oraciones, los tiempos, cómo se utiliza. Ya conocemos los diferentes tiempos gramaticales, o vamos a revisar entonces cómo se utilizan dentro de las estructuras de los condicionales y en qué momento los utilizamos y cómo los entendemos. ¿Ok? Vamos a ver. Conditionals. There are two parts to a conditional sentence. ¿Ok? Hay dos partes para una oración condicional. ¿Ok? Vamos a decir dos horas, dos. Las condiciones están conformadas por dos oraciones, para entenderlo mejor. ¿Ok? The condition and the result. La condición y el resultado. ¿Okay? The result depends on the condition. Obviamente que el resultado va a depender de la condición. ¿Okay? Por una cuestión también lógica. ¿De acuerdo? La condición, resultado. Son dos oraciones. Gramaticalmente independientes, por cierto. ¿Okay? Todo eso conforman un condicional en inglés. ¿Okay? In English, we have real conditionals. ¿Okay? En inglés tenemos los condicionales reales. ¿Qué son los condicionales reales? Which talk about real possibilities, los cuales hablan de posibilidades reales, ciertas y reales. Por otro lado, tenemos unreal conditionals, los condicionales irreales, ¿okay? Which talk about imaginary or impossible situations, ¿okay? Los cuales nos hablan acerca de situaciones imaginarias o imposibles. Ojo, aquí hay que notar que las situaciones pueden ser imaginarias, imaginario posible, ¿ok? Y lo imposible, lo que no tiene remedio. Eso se maneja mucho en los tiempos, ¿ok? Y es lo que vamos a revisar. Esta primera parte vamos a hablar de los real conditionals, ¿ok? Esta clase, ¿ya? La siguiente clase hablaremos de los unreal conditionals, ¿ya? Here are some examples of each type. Each type, ¿ok? Aquí hay algunos ejemplos de cada tipo, ¿ok? O sea, las condiciones las separamos en dos grupos, ¿no? Condiciones reales y las condiciones irreales, ¿no? Los irreales pueden ser imaginarios o imposibles, ¿ya? A ver, lo que vamos a ver el día de hoy, ¿ok? Los real conditionals, ¿ya? Los real conditionals son zero conditional y el first conditional, ¿no? Los condicionales en inglés son cinco en realidad. First conditional, zero conditional, first conditional, second, third, and mixed conditional. Cinco tipos, ¿ya? El condicional 0, el condicional 1, 2, 3 y el mix, ¿ok? A ver si sale acá, aquí está, ¿ok? Muy bien, aquí están los cinco condicionales, ¿ven? Separados en dos grupos, ¿ya? Ahora vamos a ver esta primera parte, el día de hoy. La siguiente clase veremos esta segunda parte. Ok, el condicional 0, ¿ya? Un ejemplo, ¿ya? Porque vamos a entrar en detalle. If someone breaks a window, coma, an alarm goes off, ¿ok? Si alguien rompe una ventana, una alarma se activa, se enciende, se activa, ¿ok? Fíjense los tiempos gramaticales, los verbos, hay dos oraciones, ¿ok? Eso es lo que vamos a revisar, ¿ya? ¿Y qué nos quiere decir? ¿Cómo se entiende? First condition, el primer condicional. If I miss the bus tonight, I take a taxi instead, ¿ok? Si yo pierdo el bus esta noche, en lugar, tomaré un taxi en vez de eso, ¿ok? Reemplazando, ¿no? Tomaré un taxi, ¿ok? Entonces es el condicional 1, el primer condicional. Fíjense los tiempos, ¿eh? ¿Ok? Bueno, entonces,
Esos son los que vamos a ver el día de hoy. Los unreal conditionals, tenemos el second condition, segundo condicional. If I own a car, I would drive to work, ¿no? Si yo tuviera un carro, si yo poseyera si yo tuviera un carro, ¿okay? Yo manejaría el trabajo, ¿ok? Fíjense los tiempos, los verbos, ¿ok? Fíjense cómo se estructura. Third conditional, el tercer condicional, ¿ok? If I had studied harder, I would have passed the tests. Si yo hubiera estudiado más duro, más fuerte, con más empeño, yo hubiera pasado el examen. ¿Ok? Fíjense también los tiempos. ¿Ok? ¿Verdad? Y el mixed conditional. ¿Ok? Como ejemplo, en realidad eso no vamos a verlo ahora porque es un poco más complejo, ya nos da poco el tiempo, pero a modo para que lo conozcan, ¿ya? Lo sepan, lo utilicen. Es un día bastante avanzado. If I had finished my work yesterday, I wouldn't be so stressed out today. ¿Okay? Si yo hubiera terminado mi trabajo ayer, no estaría tan estresado hoy, ¿no? No estaría tan estresado hoy día, ¿no? Si hubiera terminado el trabajo ayer, no hubiera estado estresado, ¿ok? Y se mezclan los tiempos, el ayer, el pasado, el presente. Realmente aquí se maneja mucho entre el presente y mucho en el pasado. ¿Okay? Los tiempos los nuevos se respetan, en los mixed conditional se mezclan. ¿Ok? Bueno, vamos por partes. Vamos a enfocarnos, como les decía el día de hoy, esta es una visión panorámica de lo que son los condicionales en inglés. ¿Ok? Aquí están todos. Vamos a enfocarnos en los real conditionals, es decir, el condicional 0 y el primer condicional, que es la clase del día de hoy. ¿Ok? Zero conditional. Ejemplo. If you don't water flowers, they die, ¿no? ¿Ok? Ya que se ha movido el... Bueno, si tú no riegas las flores, las flores, ¿ok? Ellos, se refiere a las flores, mueren, ¿no? If you don't water flowers, ¿ok? ¿No? Esta es la condición, ¿ok? Acá se ha movido. El resultado, ¿no? La condición es si no riegas, ¿no? El resultado, se mueren, ¿ok? Está acá abajo, ¿no? If you have a headache, ¿ok? Ok, vamos a ver aquí, seguro se puede. Okay, vamos a ver. Ok, let's see. Ok, una pequeña. Ok, no hay. Vamos a moverlo para que se vea mejor. Hay una pequeña falla técnica y ahí lo solucionamos. Listo. Ok, ahora sí, listo. Ok, very good. Les decía, ¿no? Ahora sí. If you have a headache, stop watching TV. Ok. Si tú tienes dolor de cabeza, deja de mirar televisión. ¿Ok? Así es sencillo, ¿no? Así es simple. If you have a headache, si tienes dolor de cabeza, este es el if clause. ¿Ok? ¿Cómo estructuramos el condicional 0? Si tienes dolor de cabeza, ¿ok? El if es la oración de la condición, se llama if clause, la oración de la condición, la oración del if, ¿ya? Está escrito en qué tiempo gramatical? En el presente simple, present simple, ¿ok? La coma es importante, juega un rol importante, vamos a revisar eso, ¿ya? Es de la condición, la oración de la condición. El resultado sería la oración principal, main clause, ¿ok? El resultado es la oración principal, main clause, ¿ok? También escrito en presente simple o imperativo, ¿ok? Porque no hay sujeto, ¿ven? O imperativo, cualquiera de las dos formas son válidas, ¿ok? Present simple or imperative, ¿ok? Esa es la estructuración gramatical. Solamente de esa manera se puede construir condicional 0, gramaticalmente hablando, ¿ya? Eso es muy importante, eso no cambia, ¿ok? Es estructura gramatical. With zero conditional, we express a general truth or we give advice. ¿Para qué sirve este condicional 0? ¿Cómo lo entendemos? Con el condicional 0 expresamos una verdad genérica, una verdad universal. También puede ser una verdad personal, pero verdad al fin. ¿Okay? Verdad real, sincera, que pasa, que sucede. ¿Okay? O también sirve para dar un consejo, si usamos el imperativo. ¿Okay? En imperativo modo de consejo, ¿ya? Fíjate. If you don't water flowers, they die. Si tú no riegas las flores, las plantas en general, se mueren. Lógico. ¿Okay? Es una verdad genérica. Eso no va a cambiar nunca. ¿Okay? Es una condición que, ante esa condición, vamos a tener sí o sí ese resultado. ¿Okay? Y you have a headache, si tienes dolor de cabeza, deja de mirar televisión. La televisión, la irradiación de la luz, etcétera, te provoca dolor de cabeza. ¿Okay? Entonces ahí damos un consejo. Pero también es en ese caso, es una verdad personal, ¿no? De repente no a todos les sucede, pero a mí particularmente me pasa. Si yo veo mucha televisión, y estoy mucho tiempo de una pantalla, me da dolor de cabeza. ¿Okay? Es mi verdad y eso es cierto.
¿de acuerdo? No necesariamente todos tienen que estar de acuerdo, no tiene que ser una verdad tampoco universal, como decía, pues una verdad personal. Eso es el condicional cero y así lo entendemos, y así lo utilizamos, ¿ok? Use of if condition versus when time clauses, ¿ok? A ver, el if ya sabemos que es la condición, ¿ya? Ahora vamos a ver cómo usamos el when como oración dentro del tiempo, ¿ya? The word if implies that a situation happens less frequently. Si yo en el condicional cero uso el if dentro de la condición, implica que una situación sucede menos frecuentemente. And the word when, y la palabra when, que es de tiempo, ¿no? Implies it happens more frequently. Implica que sucede más frecuentemente. ¿A qué me refiero con eso? O sea, el if puede cambiar por un when, solamente en el condicional cero, ¿ah? ¿Okay? Pero va a haber una pequeña diferencia en el mensaje, ¿ah? Si yo digo, if I have a day off from work, I usually go to the park, ¿no? Si yo tengo un día libre en el trabajo, coma, usualmente voy al parque, ¿ok? If, ¿no? Si yo tengo, es menos frecuente, digamos, no es tan frecuente que tenga un día libre en el trabajo, ¿ok? It implies that having a day off from work is not frequent, ¿ok? Implica que tener un día libre en el trabajo no es frecuente, ¿ok? En cambio, si digo, when I go to my favorite restaurant, coma, the waiters greet me by name, ¿ok? Cuando yo voy a mi restaurante favorito, coma, los mozos me saludan por mi nombre. ¿Okay? Me conoce, ¿no? ¿Qué quiere decir esto when? It implies that I go to this restaurant frequently. Implica que yo voy a este restaurante frecuentemente. ¿Ok? Fíjense. Ambos son condicional cero, presente simple, ¿ok? Son verdades, ¿ya? Verdades, son verdades reales, ciertas, ¿ok? Verdades más del tipo personal, digamos, ¿no? ¿Ok? Y si yo uso if, la condición if, implica que la situación no es muy frecuente, ¿ok? La situación no sucede frecuentemente. Si yo utilizo when, significa que la situación sucede frecuentemente, ¿ok? Sucede con más frecuencia. Esa es la pequeña diferencia que hay que entender y conocer. La diferencia en if y when dentro del condicional cero, ¿ok? En un primer momento pueden ser lo mismo, ¿ya? En un nivel básico, vamos a decirlo así. En un nivel intermedio, avanzado, hay esa pequeña diferencia, ¿ok? Es bueno reconocerlo y saberlo, ¿ok? Very good, let's continue. El primer conditional, first conditional. Whereas the zero conditional talks about real present situations, ¿ok? Aunque el conditional cero nos habla de situaciones reales en el presente, situaciones reales en el presente, ¿ok? Del tipo general o personales. The first conditional talks about real future possibilities. El primer condicional nos habla de posibilidades reales futuras. Futuras. El primer condicional es conocido como el condicional del futuro, por cierto. A pesar de que se escribe, una parte de condición se escribe en presente simple, se proyecta hacia el futuro. ¿Ok? Se mira hacia adelante. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, fíjense la diferencia. El condicional cero son situaciones reales, como ya sabemos, en el presente. ¿Ok? Situaciones reales en el presente genéricas o personales. En cambio, el primer condicional son situaciones futuras, posibles situaciones, pero en el futuro, reales también, ¿ok? Reales, ¿ya? If the weather is nice, comma, we will go for a walk. ¿No? Si el clima está agradable, iremos a pasear, ¿ok? Fíjate, ¿eh? ¿Cómo estructuramos? La coma es importante, ¿eh? If you don't apologize, comma, she will never trust you again. Si tú no te disculpas, ella nunca confiará en ti otra vez. ¿Ok? Miren, ¿qué puede ver aquí? Presente simple, la oración del if, presente simple. La segunda oración, will. ¿Ok? Con la gramática que ya conocemos, obviamente, ¿no? El if clause, present simple. Miren la gramática. Ya conocemos las reglas, hay que utilizarlas. La oración principal, la segunda oración, la condición, utiliza el futuro simple con will, que ya lo conocemos también. ¿Ok? Fíjense en el detalle, ¿ya? ¿Ok? Podemos usar en el primer condicional también el término unless, ¿ok? De tiempo, unless, a menos que. If not, si no, is also, también es posible, ¿ok? Unless, a menos que, ¿ok? Por ejemplo, unless the weather is nice, we won't go for a walk. Estoy diciendo lo mismo, ¿ah? Otro sentido. A menos que el clima esté agradable, nosotros no iremos a pasear. ¿Okay? Lo mismo pero al revés, ¿no? Unless you apologize,
she'll never trust you again. A menos que te disculpes, ella nunca confiará en ti otra vez. ¿Okay? Entonces, en el condicional 1 puedo utilizar el término unless, pero unless significa if not. If not, ¿ven? Unless. Aquí es if, pero es afirmativo. Entonces, ¿ok? If not, ¿no? ¿Okay? La segunda oración se va a cambiar al negativo, ¿ven? Para darle sentido. Tengo que jugar con los tiempos también, ¿no? O perdón, con las formas, ¿no? Afirmaciones y negaciones. ¿De acuerdo? Entonces, así usamos a este primer condicional. Además del if, es posible utilizar unless, que significa if not, ¿no? O sea, si no, a menos que. Así como el condicional 0 tenemos a when, cuando, ¿ok? Con una pequeña forma de diferencia entre el when y el if. Algo parecido sucede con el primer condicional, ¿ok? Las variantes, ¿ya? Ok. First conditional, real future possibilities, ¿ok? Ya sabemos que el primer condicional nos habla de situaciones reales o posibles, futuros posibles reales, ¿ok? A ver, ¿cómo lo entendemos? Condition. Whether it's sunny or rainy tomorrow. ¿Okay? La condición es que si el clima está, ok, la condición, si está soleado o lluvioso mañana. Esa es la condición, si está soleado o lluvioso mañana. Resultado, we'll go to the beach or to the movies. Como resultado, iremos a la playa o al cine. ¿Okay? Obviamente si está soleado, iremos a la playa. Si está lluvioso, iremos al cine. ¿Se dan cuenta? ¿Okay? El día de hoy, ¿no? Es el primer condicional, ¿eh? Posibilidades reales en el futuro. El día de hoy. If it's sunny, we'll go to the beach. Esto sucede mañana, por eso que es condicional el futuro, ¿no? Si está soleado, ¿okay? Habla del mañana, te das cuenta. Iremos a la playa, ¿ok? La otra situación. If it rains, si llueve, we won't go to the beach, no iremos a la playa. We'll go to the movies, iremos al cine, ¿ok? Por eso que el condicional 1 se llama la condición del futuro, ¿ok? Real future possibilities, posibilidades futuras reales, ¿ok? Si algo sucede, algo más pasará, ¿ok? Ese es el condicional 1. ¿Está claro? Fíjense en el ejemplo, ¿eh? Lo ubico en la línea del tiempo, ¿ok? A pesar que uso la primera oración, el presente simple, estoy enfocándome hacia el mañana, hacia el futuro, ¿ok? Como algo real y cierto, ¿ok? Porque es real que mañana o está soleado o está lluvioso. Algo así, ¿no? Está claro, ¿ok? We can also reverse the order of the condition and result in the sentence, ¿ok? También podemos revertir el orden de las condiciones, ¿ok? La condición y el resultado en la oración. With no change in meaning. Pueden cambiar de posición sin ningún tipo de cambio en el significado, ¿ok? Lo que cambia aquí es el tema de la coma, ¿ven? Si yo empiezo la oración con el if por delante, uso la coma. Eso para todos los condicionales, ¿ya? ¿Ok? Dos ideas juntas no pueden estar en una misma oración, pues tienen que estar separados por un signo de puntuación o un conector. Si empiezo por la oración del if por delante, uso la coma. Si empiezo por la segunda oración, o sea, el resultado, o la oración principal, ya no pongo coma, porque el if me sirve como conector. ¿Okay? We'll go to the beach if it's sunny tomorrow, ¿no? Iremos a la playa si está soleado mañana. We'll go to the movies if it rains tomorrow, ¿no? Iremos al cine si llueve mañana, ¿okay? Si llueve mañana. ¿Okay? De esa manera entendemos entonces a este primer condicional. ¿Está claro, chicos? ¿Ok? Entonces, fíjense, ¿eh? Estamos viendo todas las posibilidades de cómo estructuramos y cómo lo utilizamos. Mejor aún, cómo lo entendemos. ¿Ok? Que es nuestro propósito. Other words besides if. Otras palabras además de if. ¿Ya? Se pueden utilizar en inglés, ¿ya? As long as, ¿ok? Well, in first conditional sentence, it is possible to use other words, ¿ok? Instead of if or unless. En la oración del primer condicional es posible usar otras palabras en lugar de if or unless, como ya hemos visto anteriormente, ¿no? If, el sí condicional, unless, a menos que, o if not, no significa if not, si no, ¿ok? As long as, or provide that, ¿ok? Mean, but only if, ¿ok? As long as, ¿no? Tanto como o providing that, ¿ok? Provisto de eso, provisto de aquello, ¿ok? O preveyendo tal cosa, ¿no? Significa en inglés, but only if, pero solo si, ¿ok? Para decirlo en otras palabras más sencillas, as long as, providing that, pero solo si, pero solamente si, ¿ok? Fíjate, compare. They'll succeed, but only if they try hard, ¿no? Ellos triunfarán,
pero solo si ellos lo intentan con fuerza, con ahínco, ¿ok? Con fuerza, con ahínco, ¿ya? They'll succeed as long as they try hard, ¿ok? Ellos tendrán éxito, ¿ok? Tan pronto como, así como ellos lo hagan con bastante fuerza, con bastante ahínco, ¿ok? Tan pronto como, pero solo sí, ¿ok? As soon as, to emphasize immediacy, ¿ok? As soon as es otro término que podemos usar, pero este es para enfatizar la inmediatez, creo que se dice en español, ¿no? O sea, algo más inmediato, para enfatizar la rapidez, tan pronto como, ¿ok? Ejemplo, this situation is very urgent. Esta situación es muy urgente. I call you as soon as I have more information. Te llamaré tan pronto como yo tenga más información. ¿Okay? Tan pronto como, ¿no? Estoy enfatizando la rapidez, la inmediatez, creo que se dice en español. ¿Ok? Entonces, as long as, providing that, que es otra cosa más que but only if en inglés. Y en español, para ponerlo muy sencillo, pero solo sí, pero solamente sí. ¿Ok? Pero solamente sí. ¿Ok? Estoy construyendo con un poquito más de cuidado la oración. ¿Ok? ¿Correcto? Todo esto significa lo mismo, pero solamente sí, ¿ok? As soon as, tan pronto como, ¿ok? Tan pronto como, ¿de acuerdo? Y esos son otros términos aparte de if y unless. Ojo, solamente en el primer condicional. No los mezclen con otros condicionales, ¿ya? Porque ahí también es distinto. ¿Okay? When, as soon as, by the time, the moment that, until, they are called time clauses. Lo que acabamos de ver, ese when del condicional cero, as soon as, aquí, ¿no? By the time, ¿no? Al tiempo que, as long as, ¿no? At the moment, al momento que, until, hasta, son llamados las expresiones de tiempo, obviamente que nos van a ayudar, nos van a ubicar, ¿no? But they have the same structure as first conditional sentence. Tienen la misma estructura en las oraciones del primer condicional, ¿ok? Se reemplazan al if, ¿ya? Obviamente con pequeños cambios dentro del mensaje que también es importante considerar, ¿ok? Very good. Practice time, ¿ok? Hora de practicar. Now choose the correct option for each verb, ¿ok? Ahora vamos a elegir la mejor opción para cada verbo. Ok, miren, I'm going to take a shower as soon as, ¿ok? Dice, no, yo voy a tomar una ducha tan pronto como, ¿ok? Es en que se usa, cero o primero, condicionales. I get or I will get home from the gym, ¿ok? I'm going to take a shower as soon as, ¿ok? I'm going to es como la forma futura, ¿ok? Ojo, este I'm going to es un reemplazo, un futuro también, acuérdense, es como el will, aquí está al revés, ¿ok? As soon as I get home from the gym, I'm going to take a shower, ¿no? Tan pronto como, ¿no? Tan pronto como yo llegue a casa del gimnasio, ¿no? Voy a tomar una ducha, ¿ok? O me voy a tomar una ducha tan pronto como yo llegue a casa del gimnasio, ¿ok? Entonces, a la inversa, ¿ya? Ese as soon as es el conector, ya no hay coma, se dan cuenta, ¿ok? Ese as soon as es como el if. Unless, ¿ok? ¿Se acuerdan del unless? ¿Ok? If not, también del primer condicional, ¿ok? Unless como if. I find or I will find my watch. I have or I have to, ¿ok? A ver. Unless I will, ¿no es cierto? ¿Ok? Unless I find, ¿ok? Unless I find my watch, unless es el if, ¿no? I'll have to buy a new one, ¿no? A menos que yo encuentre mi reloj, tendré que comprarme uno nuevo, ¿no? Si no encuentro mi reloj, tendré que comprarme uno nuevo, ¿ok? Very good. If the surgery, okay, is and won't be so successful, okay, he has or he will have just 6 months to live, okay? If the surgery isn't successful, si la cirugía no es exitosa, okay, él tendrá solamente 6 meses para vivir, okay, él tendrá, okay? Entonces, son posibilidades futuras, okay? You have or you have to, ¿no? Okay, have a great time, ¿no? If you, okay, if you, la oración está invertida, ¿no? Okay. You'll have a great time if you go to Rio, ¿no? Tú tendrás un buen momento muy agradable si tú vas a Río. If you go to Rio, you'll have a great time. Okay, condicional 1, primer condicional. We are or will be disappointed if nobody will come to our party on Friday, ¿no? Will be disappointed, okay? Estaremos decepcionados, okay? Si nadie viene a la
a nuestra fiesta el viernes. Okay? If nobody comes, ¿no? Es el primer condicional también, ¿no? Will be disappointed, estaremos decepcionados. If you forget, okay, or if you forget your wife's birthday next week, ¿no? Coma, she is or she'll be upset, ¿no? If you forget, ¿no? Si te olvidas your wife's birthday next week, si olvidas la fiesta de tu esposa la próxima semana, ella estará molesta. Okay? She will be or she'll be upset. Okay? Molesta, fastidiada, ¿no? Incómoda. I give him the documents when I see him later today. Okay? I'll give him the documents when I see him later today. Okay? Yo le daré los documentos cuando yo lo vea más tarde hoy. Okay? Cuando lo vea más tarde. Fíjense cómo hay que jugar mucho con los tiempos. Okay? Condicional 1. Okay? Básicamente estamos trabajando sobre el condicional 1. Okay? Very good. When I get, okay, when we'll get married, I'm going to have a simple wedding. Okay? When I get married, cuando me case, ¿no? I'm going to have a simple wedding. Voy a tener una fiesta, un matrimonio sencillo, simple. ¿Okay? Acuérdate que el primer condicional puede ser will o puede ser el going to, otra forma futura. Muy poco se usa el going to, más se usa el will, ¿okay? Pero es posible, pues una forma futura en realidad, que ya lo conocemos, lo hemos estudiado. ¿Ok? Very good. Summary, un resumen de los real conditionals. Conditionals are sentences in which one thing depends on another. ¿Okay? Los condicionales son oraciones en el cual una cosa depende de otra. ¿No? La condición depende del resultado. ¿Okay? No, el resultado depende de la condición. ¿Okay? El resultado depende de la condición. Use the zero conditional for things that happen regularly in daily lives. ¿Okay? Usamos el condicional cero para cosas que suceden regularmente en la vida diaria. Unas verdades genéricas, universales, nuestras propias verdades, ¿ok? If you freeze water, it turns to ice, ¿no? Si congelas el agua, se vuelve hielo. Lógico. Both verbs are in the present simple. Ambos verbos en presente simple. Y esto porque el presente simple te habla justamente de verdades universales, de ideas genéricas, ¿ok? The word if implies that the situation happens less frequently and the word when implies it happens more frequently. Recuerden que en el condicional cero la palabra if implica que la situación sucede menos frecuentemente y la palabra when implica que sucede más frecuentemente, ¿ok? Dentro del condicional cero, ¿ok? Use the first conditional for things that are real possibilities in the future. Usamos el primer condicional para cosas que son posibilidades reales en el futuro. Posibilidades reales en el futuro. If it's sunny tomorrow, si está soleado mañana, then we'll go to the beach. Entonces, iremos a la playa. ¿Okay? Nos iremos a la playa. Although both events are technically in the future, aunque ambos eventos están técnicamente en el futuro, we use the present simple in the condition, usamos el presente simple en la oración de la condición, and will or going to in the result, o will or going to en el resultado, lo que decía hace un momento. ¿Okay? Es más común usar will, ¿okay? Pero going to también es posible. ¿Okay? Ahí está. Estos son los condicionales. Bueno, el condicional 0 y el condicional 1. ¿Ok? Seguimos resumiendo. You can use when instead of if when the condition will definitely happen in the future. Usamos el when, ¿no? En lugar de if en el condicional 1, cuando la condición definitivamente sucederá en el futuro. ¿Ok? Definitivamente. El if es me da más probabilidad. El when como que da más certeza. Use as soon as to emphasize that the result will immediately follow the condition. Usamos as soon as para enfatizar que el resultado inmediatamente seguirá la condición, ¿ok? O sea, más presuroso en el tiempo, ¿no? Apresura el tiempo. Use unless in place of if not, ¿no? Usa unless a menos que el if not, ¿no? En lugar de if not, es el si no, ¿ok? Para evitar negar también. Use as long as or provided that to emphasize the condition, ¿no? It means but only if, ¿no? Usa as long as or providing that para enfatizar la condición, ¿no? Significa pero solo sí, ¿ok? Pero solo sí, ¿ya? Ok, chicos, entonces ahí están las características gramaticales y las expresiones de tiempo que estamos usando en estos condicionales 0 y 1, ¿ok? Como les decía, la próxima clase continuamos con los demás condicionales, los irreales, ¿no? Tanto imaginarios como imposibles, ¿ok? Very good. Ok, let's work. Vayamos rápidamente antes que nos gane el tiempo con... a ver, vamos a ver un poquito más, creo. Sí, ok, very good. Sí, se puede. Listo.
el texto, ¿no? Nuestro texto habitual, ¿no? Para cada clase. El texto para el día de hoy tiene como título Missouri Compromise, ¿no? El compromiso de Missouri, ¿ok? A ver un poquito de historia. In 1890, in 1818, okay, in 1818, en 1819, as Missouri began drafting a state constitution in preparation for statehood, ¿no? Okay, en 1819, ¿no? Cuando Missouri empezó con un borrador, ¿no? De una constitución preparándose para un estado libre, statehood, New York Congressman James Tallmadge introduced two anti-slavery amendments to the bill which allow for the creation of Missouri as a state. El congresista de Nueva York, James Tallmadge, ¿no? Introdujo dos enmiendas anti-esclavitud, ¿no? En el documento, el cual permitía la creación de Missouri como estado, ¿no? Missouri como estado en aquella época, ¿no? Despite the fact that Tallmadge bills were not passed, ¿no? A pesar del hecho de que el documento, ¿no? La propuesta de Tallmadge, del congresista, no pasara, ¿no? No pasó, no estuvo pasado. The issue involved slavery treated to explode, ¿ok? El tema envolvió que el trato de la esclavitud explotara, ¿ok? Este era un tema, pues, muy delicado en realidad, la esclavitud, ¿no? En aquella época. The issue of slavery had remained controversial in America since 1787, ¿no? El tema de la esclavitud ya había marcado controversia en América desde 1787, ¿no? In 1819, okay, en 1819, half of Americans, 22 states were free states, North, okay? La mitad de América, ¿no? De los 20, o sea, los 22 estados, la mitad, ¿no? 22 estados, un poco menos de la mitad, ya eran estados libres, ¿no? Sobre todo al norte, ¿no? Half were slave states, ¿no? La mitad eran estados esclavizados todavía, ¿no? Hacia el sur. Okay, justamente el sur imperaba la esclavitud, ¿no? Y eran la mitad de los estados, un poco más de la mitad. Because the free state had larger population. Porque los estados libres tenían poblaciones más grandes, ¿ok? They controlled the House of Representatives, ¿no? Ellos controlaban el Senado, ¿ok? El Congreso, el Senado, ¿no? Free and slave states shared equal representation in the Senate, ¿ok? Los estados libres y esclavos compartían igual representación dentro del Senado. The admission of Missouri as a free state or slave state would upset the balance, ¿no? La admisión de Missouri como un estado libre o esclavo, o como situación de esclavos, ¿no? Molestaría o afectaría ese balance, ¿ok? Anti-slavery members of Congress argued that slavery should be prohibited in new states, ¿no? Los miembros anti-esclavitud del Congreso, ¿no? Argumentaban que la esclavitud debería ser prohibido para los nuevos estados. While pro-slavery members of Congress argued that the state should have the right to determine if slavery was legal or illegal within its borders, ¿ok? Mientras que los miembros pro-esclavitud del Congreso argumentaban que los estados deberían tener, ¿no? el derecho de determinar si la esclavitud era legal o ilegal dentro de sus fronteras. ¿Ok? Los habían dos bandos, ¿no? Los que están los anti-esclavitud y los a favor de la esclavitud. A compromise was made when Maine applied for statehood in 1820. Un compromiso fue hecho, ¿no? Cuando el estado de Maine, ¿no? Aplicó para estado libre, statehood, para ser un estado libre, ¿no? O sea, independizar su estado, en 1820. According to the deal thought of by Henry Clay, okay, de acuerdo al trato hecho por Henry Clay, ¿no? If the southern state agreed to the admission of Maine as a free state, si los estados sureños estaban de acuerdo con admitir a Maine como un estado libre, Missouri would be admitted as a slave state. Missouri sería admitido como un estado esclavo. In addition, además, all lands acquired in the Louisiana Purchase north in 30 degrees 30 latitude north, ¿ok? En tierras, ¿no? El de Luisiana, que abarcaba la parte norte a 36 grados 30 minutos norte de latitud, ¿no? Would be free, serían libres, ¿ok? Siempre hacia el norte, ¿no? Both the free and the slave states agreed to Clay Compromise, ¿ok?
ambos, ¿no? Dicen los estados libres y los estados esclavos estuvieron de acuerdo con este compromiso de Clay, de esta persona, Henry Clay, ¿no? Which lasted 30 years before being repelled following another period of American expansion, ¿no? El cual duró 30 años antes de repeler, ¿no? O el siguiente nuevo periodo de la expansión de América, ¿ok? Entonces, toda esa controversia, ¿no? Obviamente, poco a poco se fue eliminando el tema de la esclavitud, que estaba muy al sur de los Estados Unidos por la siembra del algodón, ¿no? ¿Ok? Del algodón, del tabaco, ¿ok? Entonces, esa es parte de la historia, ¿no? Entonces, poco a poco ya los estados se fueron independizando, pues son los Estados Unidos, ¿ok? Norteamérica es estado independiente, pues están unidos, ¿no? Dentro de un solo gobierno, pero tienen independencia. Estaban pues peleando, ¿no? Y estaban haciendo esos acuerdos, ¿no? Si eran esclavos o si no eran esclavos, ¿no? Entonces, pero como estaban a mitad y mitad en el Congreso en aquella época, pues había esa equidad, ¿no? Y se mantenía cierta equidad, ¿ok? What was the primary issue that made the Missouri Compromise necessary? ¿No? ¿Cuál fue, ¿no? el tema principal o primario, ¿no? Que hizo el compromiso de Missouri necesario? La esclavitud, slavery, ¿no? La esclavitud propiamente dicha, ¿ok? Fue el primer compromiso, ¿no? Mantener la esclavitud en Missouri para que los estados vecinos mantengan la libertad. The admission of Missouri as a free state had the potential to, ¿ok? La admisión de Missouri, ¿no? Como un estado libre tenía el potencial para, ¿no? O sea, admitir que Missouri como un estado libre, ¿qué podía desencadenar? Upset the balance in Congress, ¿no? Molestar ese balance en el Congreso. Por eso que prefirieron mantenerlo, ese fue el acuerdo, pues, ¿no? De Missouri, ¿okay? Ese documento, ¿no? Mantener a Missouri como en la esclavitud para mantener ese balance en el Congreso, pues si no habría sido, pues, otra guerra civil seguramente. Slavery supporters argued that, ¿no? Los que apoyaban la esclavitud argumentaban que that citizens of new state should vote on slavery, ¿no? Que los ciudadanos de los nuevos estados deberían votar en esclavitud, ¿no? Sobre la esclavitud. ¿Okay? Bueno, un poco siempre manteniendo la equidad. What happened when Maine was admitted to the Union, ¿no? ¿Qué sucedió cuando Maine, el estado de Maine, fue admitido en la Unión? Slavery was permitted in Missouri, ¿no? La esclavitud fue permitida en Missouri, ¿ok? Okay. Maine fue admitida dentro de los estados ya independientes, ¿no? Libres. Obviamente, la esclavitud fue permitida en Missouri, ¿no? What does the passage suggest about the Missouri Compromise, ¿no? ¿Qué sugiere el texto acerca del compromiso de Missouri? Ok, en resumen, ¿qué nos dice el texto? The same problems that caused the Missouri Compromise would appear again in the near future, ¿no? Los mismos problemas que causaron el compromiso de Missouri aparecerían otra vez en un futuro cercano, ¿ok? Porque al final, pues, la esclavitud se fue aboliendo, como sabemos, poco a poco, ¿no? Pero en el tiempo, no fue de golpe tampoco, porque ahí ocasionaría una ruptura, ¿ok? Y así lo entendemos. ¿Está claro, jóvenes? ¿Ok? ¿Listo? Bueno, tienen ustedes ahí otro texto para trabajar también y practicar, y así como la parte teórica, ¿ok? Hagan los ejercicios, practiquen precondicional cero y primer condicional para poder entenderlo de la mejor forma posible y utilizarlo adecuadamente, ¿ok? Hagan los ejercicios, hagan sus tareas, sigan practicando, estudien y cuídense mucho. Nos vemos en la próxima clase.